Y hermanos, buenos días. Nuevamente para mí es un privilegio poder estar aquí al frente de ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Hemos estado viendo acerca del tema de los atributos de Dios. Ya hemos visto tres: la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios y la omnipresencia de Dios. Y hoy vamos a ver dos atributos más, que es la eternidad de Dios y también la inmutabilidad de Dios. Vamos a orar. Padre, en este momento estamos ante tu presencia para agradecerte la oportunidad que nos das de ver la luz de un nuevo día. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y gracias porque nos permites llegar al trono de tu gracia para pedir tu bendición y tu dirección en la exposición de tu palabra. Habla al corazón de nosotros y cumple el propósito para la cual tú envías tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, estamos viendo entonces atributos naturales. Y vamos a ver primeramente la eternidad de Dios. Por medio de la palabra eternidad se expresa la relación que Dios sostiene con la duración. La palabra eternidad se usa de dos maneras. La primera manera es una existencia que puede tener un principio, pero que no tendrá fin. Por ejemplo, los ángeles. Los ángeles fueron creados por Dios, tuvieron un principio, pero no tienen fin. Y el alma humana. El alma humana tiene un principio, pero no tendrá un fin. El alma humana, ya sea con Dios en el cielo, ya sea en el infierno, pero no habrá fin. Y la segunda manera es una existencia que no tiene ni principio ni fin, como la existencia de Dios. Cuando decimos que Dios es eterno, queremos decir que no tiene ni principio ni fin. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios existió antes de la creación y podemos buscar en el Salmo 90, versículo 2, que nos dice de esta manera. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. También podemos ir al Salmo 102, versículos 24 al 27, y nos dice de esta manera: dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Dios también es llamado Dios eterno. Y podemos ver aquí en Génesis capítulo 21, versículo 33. Génesis 21, versículo 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Isaías 40, 28 también nos habla en referencia a Jehová como el Dios eterno. Salmo 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová,
el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esta verdad no cabe en nuestras mentes finitas, en nuestras mentes limitadas. No podemos concebir de algo que no tiene principio. Parece que si remontamos bastante atrás, tenemos que llegar al principio. Pero Dios es eterno, sin principio ni fin. Debemos adorarle por su eternidad. Él nunca puede dejar de existir. Y este es el maravilloso Dios que tenemos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Nuestro Dios es un Dios eterno. No ha tenido principio ni tendrá fin. La quinta cualidad de Dios, o el quinto atributo, se llama la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad es el estado o cualidad de ser aquello que no es capaz de experimentar cambio, ya sea por aumento o disminución, desarrollo o evolución propia, inalterable, invariable, permanente. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no está sujeto a cambio alguno, no importa cuál sea la esfera de relaciones. Él no podría ser menos de lo que es, y debido a que Él llena todas las cosas, Él no podría ser más de lo que es. Él no puede ser removido de ningún lugar, ni está su conocimiento ni su santidad sujetos a variación. O sea que Dios, no podemos decir, bueno, antes Dios sabía más que hoy. No, el conocimiento de Dios es perfecto. Su conocimiento no cambia, no varía, ni tampoco su santidad. Él no, podemos decir, antes era más santo que hoy. Dios es perfecto en santidad y en su santidad no hay cambio. Podemos ir nuevamente al Salmo 102, versículo 24 al 27. Allí encontramos también este atributo de la inmutabilidad de Dios. Versículos 24 al 27 dice: Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Tú eres el mismo. Dios no cambia. Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios no cambia. Él es el mismo. También podemos leer en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
La esperanza del hombre se encuentra precisamente en este hecho, como lo deja ver el contexto. El hombre había cambiado en su vida y en su propósito para con Dios, como podemos ver en los versículos que siguen. Y si Dios hubiera cambiado, como el hombre, éste hubiera sido destruido. Pero como Dios no cambia y su amor es el mismo, entonces el hombre no es destruido. Santiago 1:17 es otro versículo que nos habla de la inmutabilidad de Dios. Santiago 1:17: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo. Y Él es el Padre de las luces. La luz varía y cambia constantemente, pero en Dios no hay cambios. Dios no puede cambiar ni variar. No puede ser, por ejemplo, algunas veces menos amoroso y otras veces más amoroso. Tampoco cambia su plan. Lo que Él ha establecido, de esa manera lo lleva a cabo, como leíamos ahí en Isaías 49, 9 y 10. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Entonces, Él no cambia sus planes. Y ya que Dios no cambia, siempre cumplirá su promesa. Y eso es algo que debemos tener y afirmar nuestra fe en las promesas de Dios. Dios no cambia, entonces Él siempre cumplirá su promesa. Y una vez que Dios se compromete a hacer algo, no hay posibilidad que no lo haga, porque en Dios no hay cambios. Lo que Dios promete, Él lo lleva a cabo. Y de esta manera podemos ver entonces la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Ahora una pregunta: ¿se arrepiente Dios? Algunos pasajes parecen indicar que Dios está sujeto a cambios. Y vamos a ver aquí algunos versículos, como en Génesis capítulo 6, versículo 6. Génesis 6, 6 dice: Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este versículo tiene que ser considerado a la luz de Números 23, 19. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, Dios no se arrepiente. Por eso hay que analizarlo a la luz de este versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11, dice: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 35 dice: Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y leamos versículo 29 del mismo capítulo, primer libro de Samuel. Dice: Además, el que es la gloria de Israel no mentirá,
ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, estos versículos parecen indicar que Dios está sujeto a cambios, puesto que dice, se arrepintió. Y aunque Dios es inmutable, no es inmóvil. Y vamos a tratar de entender este punto, este aspecto. Si Él prosigue consistentemente un curso recto, su actitud tiene que adaptarse a todo cambio moral que ocurra en el hombre. La invariable santidad de Dios requiere que Él trate al malo diferente del justo. Cuando el justo se convierte en malo, su trato hacia Él tiene que cambiar. El sol no es inestable o parcial, porque derrite la cera, pero endurece el barro. El cambio no está en el sol, sino en el objeto sobre el cual éste brilla. Dios no cambia, pero amenaza para que cambien los hombres, como también podemos ver ahí en Jonás, capítulo 3. Vamos a ver Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Veamos lo que dice el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, Dios no cambia, pero amenaza para que cambien los hombres. La actitud de arrepentimiento en Dios no encierra ningún cambio real en su carácter o en sus propósitos. Él siempre odia el pecado y tiene compasión y ama al pecador, lo que es cierto antes y después del arrepentimiento del pecador. No hay cambios en Dios en ese sentido. La actitud de Dios para con los ninivitas no cambió, sino que cambiaron ellos. Y como ellos habían cambiado de su pecado a la justicia, debió cambiar necesariamente su actitud para con ellos y el modo en que los iba a tratar como pecadores. El carácter de Dios no cambia, pero su modo de tratar al hombre cambia en la medida que éste cambia su actitud de pecado a santidad y de desobediencia a obediencia. Y podríamos poner aquí un ejemplo. Cuando un hombre va en bicicleta y va en contra del viento y este hombre va batallándole. Pero cuando él cambia el rumbo y entonces se dirige en la dirección del viento, el esfuerzo es diferente y parece que el curso del viento ha cambiado, pero no ha sucedido así. El curso del viento sigue siendo el mismo. El que ha cambiado es el hombre. Entonces Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Pero en el trato con el hombre, cuando el hombre cambia, entonces Dios también lo trata de esa manera. Y aquí nosotros entonces tenemos dos atributos de Dios para poder conocerlo mejor. Dios es eterno, Él nunca muere, nunca deja de existir, y nosotros un día estaremos con Él, porque también
somos eternos para vivir por toda una eternidad con Él. Y también podemos tener confianza en que Dios no cambia, sus promesas siempre las cumple, su amor es el mismo, su poder es el mismo y Él no cambia. Entonces podemos resumir los atributos. Podemos decir en la omnisciencia de Dios que Dios todo lo sabe. En la omnipotencia de Dios que Dios todo lo puede. En la omnipresencia de Dios que Dios está en todo lugar y al mismo tiempo. En la eternidad de Dios, Dios es eterno, nunca deja de existir y que Dios es inmutable, que Él nunca cambia y podemos seguir confiando en este maravilloso Dios. Entonces, a través de estos atributos, espero que nosotros tengamos un mayor conocimiento de este Dios maravilloso que tenemos los creyentes en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento estamos ante tu presencia, reconociendo que eres un Dios sin comparación, que eres un Dios que merece la honra y la gloria. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte y ayúdanos a conocerte mejor cada día y ser mejores hijos tuyos delante de ti. Ayúdanos a experimentar en nuestra vida a este Dios maravilloso de una manera muy especial. Y gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.